Hay un tipo de dolor del que raramente se habla en voz alta. No es el dolor de la pérdida, ni de la ausencia. Es el dolor de quien lo intenta, pero nada cambia. De quien reza, escribe, visualiza, repite afirmaciones y aún así, la vida insiste en permanecer igual. Ese dolor silencioso es uno de los más profundos del espíritu humano, el de saber que hay algo mayor en sí, pero sentirse aprisionado en un cuerpo y en una rutina que parecen no acompañar. Es como si existiera una tensión entre dos fuerzas. De un lado, la intención elevada, ese llamado interior que susurra, naciste para más. Y, del otro, el cuerpo acostumbrado al patrón antiguo, que se mueve en piloto automático, repitiendo los mismos gestos, los mismos pensamientos, las mismas emociones. Sientes el llamado, pero no logras atravesar el portal. Y, en ese espacio entre lo que se sueña y lo que se sostiene, nace el desánimo. Carl Jung decía que los hábitos son las huellas del inconsciente, rastros que revelan lo que la mente intenta esconder. La realidad, según él, no repite lo que quieres, sino lo que no integraste. Cada patrón de comportamiento, cada ciclo repetido, es una expresión viva de las partes no vistas de la psique, las sombras, los complejos, las lealtades invisibles que te mantienen preso a lo antiguo. Cuando el alma quiere evolucionar, pero el inconsciente aún teme perder el control, surge esa sensación de bloqueo. No es fracaso, es fricción energética entre lo viejo y lo nuevo. Bruce Lipton, biólogo celular y pionero de la epigenética, explicó el mismo fenómeno bajo otro prisma. Las creencias son softwares epigenéticos. No existen solo en la mente, viven en las células, instruyendo a la biología sobre cómo comportarse. Y aquí está el punto clave. Los 21 días no son un número mágico, sino una ventana de recodificación biológica. Es el tiempo mínimo necesario para que emoción, atención y repetición entren en coherencia y abran el cerebro a la neuroplasticidad. El error común es transformar esa ventana en superstición. Creer que basta repetir algo por 21 días para que la vida cambie. Pero 21 días no crean magia, crean ambiente. Es el espacio donde el cuerpo aprende a confiar en lo nuevo, siempre que no lo fuerces, porque el cuerpo no cambia bajo euforia, sino bajo seguridad. Esa es la diferencia entre el mito y el método. El verdadero proceso no es un cronómetro místico, sino un protocolo de coherencia fisiológica y simbólica. Es el momento en que le enseñas al cuerpo que no necesita luchar para evolucionar, que puede, finalmente, relajarse en el nuevo estado. Joe Dispenza, nuestro invitado simbólico en este episodio, llama a esto ensayar el futuro ahora. Antes de que el resultado ocurra, el cuerpo necesita memorizar el estado correspondiente. Cuando sientes antes de ver, el cerebro y el corazón entran en sincronía, y la realidad comienza a reorganizarse para confirmar lo que el cuerpo ya cree. Lo que vas a oír en este video no es una técnica más, es un rito de paso psicobiológico. Durante 21 días, o el tiempo que sea necesario, vas a comprender cómo unir psicología junguiana, epigenética y neurociencia espiritual para crear un cambio real, no ilusorio. Aprenderás que el universo no responde a lo que pides, responde a la frecuencia que sostienes, y cuando cuerpo, emoción y mente vibran en el mismo compás, la realidad no tiene otra opción sino alinearse. Este video es la señal, no aquella señal externa que esperas, sino la interna, la que surge cuando el alma decide que es hora. No estás escuchando esto por casualidad. Tu realidad está a punto de cambiar. Porque tú, en el fondo, ya empezaste a cambiar. Existe un tipo de prisión tan sutil que la mayoría de las personas nunca percibe que está dentro de ella. No es una prisión de paredes, ni de cadenas. Es una prisión de identidad. Intentas cambiar tus hábitos, quieres volverte alguien más disciplinado, más confiado, más próspero. Pero, en el fondo, aún vibras en la autoimagen antigua.
Soy desorganizado. No tengo foco. Eso no es para mí. Estas frases parecen inofensivas, pero son códigos de permanencia. Mantienen la vibración del ayer activa, incluso cuando el corazón ya desea el mañana. Carl Jung decía que el inconsciente es el verdadero guionista de la vida. Él escribe los papeles que interpretas. Y si la identidad inconsciente aún está presa al papel antiguo, seguirás representando la misma historia, solo con vestuarios diferentes. La realidad externa es apenas el espejo de aquello que crees ser internamente. Ese es el bloqueo invisible. Intentar construir lo nuevo a partir del yo que pertenece al pasado. Es como intentar escribir un nuevo capítulo sin cambiar la tinta. El resultado es siempre la misma historia, con otras palabras. El efecto Galatea, poco hablado pero profundamente verdadero, explica esto. Las expectativas internas moldean el desempeño mucho más que las externas. Actúas de acuerdo con aquello que crees sobre ti. No lo que deseas ser, sino lo que te permite ser. Y el cerebro refuerza ese patrón a través de una estructura llamada ganglios basales, el núcleo responsable de los hábitos automáticos. Registra todo lo que se repite, un gesto, un pensamiento, una emoción. Esos elementos forman el circuito del hábito, señal, rutina, recompensa. Y cuanto más repites un comportamiento sostenido por la misma identidad, más profundo se vuelve ese riel. Por eso, la fuerza de voluntad por sí sola no cambia a nadie. Es solo el esfuerzo consciente intentando luchar contra un ejército inconsciente. Y cuanto más empujas, más resiste el inconsciente. Aquí está la ruptura de expectativa. Aumentar la fuerza de voluntad solo amplifica la fricción. Porque el problema nunca fue falta de disciplina, fue falta de actualización identitaria. El inconsciente necesita nuevas instrucciones, no castigo. Antes de cambiar el comportamiento, necesitas cambiar a quien lo ejecuta. Y eso se logra mediante una práctica simple y simbólica. La técnica, ¿quién estoy siendo?, en 12 palabras. Antes de cualquier acción, declara en voz alta: soy alguien que honra 10 minutos de escritura a las 7 a.m. Soy alguien que se mueve con calma y propósito. Soy alguien que cuida lo nuevo con ligereza. Esas 12 palabras son más que frases, son llaves vibracionales. Instruyen al inconsciente sobre quién está actuando. Y el cerebro, que busca coherencia, comienza a alinear comportamiento, emoción y biología con esa nueva identidad. No estás diciendo lo que vas a hacer, estás afirmando quién estás siendo. Y el ser precede al hacer. Por eso, cuando cambias el modo de ser, el comportamiento cambia naturalmente, como un reflejo. La metáfora es clara. Cambiar hábitos sin cambiar identidad es como cambiar el marco, sin cambiar la pintura. Modificas la apariencia, pero la esencia sigue igual. La pared puede ser nueva, pero el cuadro es el mismo. Jung decía: mientras no lleves el inconsciente a la conciencia, dirigirá tu vida, y lo llamarás destino. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando intentamos cambiar sin mirar hacia adentro. El pasado dirige el presente, y el futuro se vuelve una repetición con otro color. La transformación real no es fruto del esfuerzo, sino de la coherencia entre lo que sientes, piensas y haces. Y esa coherencia nace de la identidad. Cuando comienzas a declarar y a sentir quién estás siendo ahora, el cuerpo se reorganiza. Las células perciben el nuevo comando. El campo energético responde. Y, poco a poco, la vibración del ayer se disuelve en el ahora. Porque el inconsciente no cambia cuando lo confrontas. Cambia cuando lo convences. Y lo convences mediante la repetición compasiva, aquella que dice, con ternura: ya no soy aquello, me permito ser diferente. Ese es el primer signo real de cambio, cuando el cuerpo y la mente comienzan a actuar como si lo nuevo ya fuera familiar. Es el momento en que el alma empieza a sentirse en casa dentro de lo que antes parecía imposible.
El bloqueo invisible se disuelve cuando la identidad vibra en el presente, y la realidad, como reflejo, se reorganiza para acompañar. Toda jornada comienza con una chispa, un momento de euforia, de claridad, de propósito. Sientes un llamado interno, haces planes, trazas metas y crees. Ahora sí. Pero, unas semanas después, el entusiasmo se desvanece. El brillo inicial desaparece y la mente empieza a negociar con el viejo patrón. Esa oscilación no es debilidad, es neurobiología. Y entenderlo lo cambia todo. El cerebro humano es una máquina que ama lo nuevo, pero teme el cambio. Libera dopamina, el neurotransmisor del placer y la motivación, cada vez que inicias algo. Esa es la fase del impulso, del arrebato, de la emoción. Pero la dopamina es una energía de corta duración. Enciende el fuego, pero no lo mantiene encendido. El verdadero combustible de la transformación viene después del entusiasmo. Es el momento en que el brillo se apaga y queda lo que Jung llamaba la fase nocturna del alma, el trabajo silencioso de la constancia. En esta etapa, entra en escena otra sustancia, la acetilcolina. No genera euforia, sino estabilidad. Es ella quien permite atención sostenida, enfoque y repetición con calidad. Mientras la dopamina busca el placer del comienzo, la acetilcolina construye el placer de la continuidad. Pero hay un desafío. El cerebro no quiere cambiar demasiado rápido. Opera según lo que la neurociencia llama error de predicción. Esto significa que intenta reducir al máximo las sorpresas. Todo lo que se sale del patrón conocido es interpretado como amenaza. Por eso, los grandes saltos de comportamiento activan la alarma interna. Y el sistema nervioso reacciona, intentando empujarte de nuevo a lo familiar, incluso si lo familiar duele. Es el instinto de supervivencia, sobreponiéndose al instinto de evolución. Y por eso, para cambiar, no se debe forzar, se debe ritualizar. La mente espiritual y el cerebro biológico hablan idiomas distintos, pero ambos comprenden el ritmo. El cerebro necesita previsibilidad y el alma necesita presencia. Cuando ambos caminan juntos, lo nuevo se vuelve natural. Por eso, el mito del entusiasmo debe caer. La emoción no es transformación, es solo la apertura de la puerta. Lo que construye el cambio es el anclaje, la suma de atención, repetición y estabilidad emocional. Y aquí entra una revelación preciosa. Las microvictorias ritualizadas vencen a los grandes arranques ocasionales. El progreso espiritual y neurológico es como el vaivén de las olas, constante, paciente, persistente. No necesitas intensidad, necesitas frecuencia. Para eso, usa la técnica de los 3 pasos de anclaje. 1. Señal fija. Elige un horario y un lugar específicos para la práctica. Esto crea seguridad. El cerebro sabe cuándo esperar el cambio. 2. Acción mínima invariable. Limítate a 2 o 5 minutos. Es suficiente para vencer la inercia sin activar la alarma de resistencia. 3. Cierre somático. Termina con la respiración. 4-7-8. Inhala durante 4 segundos. Retén por 7. Exhala por 8. Este patrón activa el nervio vago, reduce el cortisol y señala al cuerpo: estoy a salvo, puedo continuar. Esta secuencia parece simple, pero es profundamente simbólica. Representa lo que Jung llamaría el proceso de individuación en miniatura. Reconocer el impulso, sostener el medio e integrar el final. La dopamina inicia el camino. La acetilcolina lo pavimenta. Y la conciencia observa, transformando la repetición en ritual. La neurociencia llama a esto neuroplasticidad dependiente del contexto, pero en lenguaje espiritual significa lo siguiente: creas una nueva realidad cuando el cuerpo empieza a confiar en el nuevo ritmo. No giras el timón de un barco con un golpe brusco. Lo giras lentamente, con presión continua, hasta que el océano obedece. Y cuando la embarcación cambia de rumbo, no hay espectáculo,
solo dirección. Lo mismo ocurre dentro de ti. Cada pequeño gesto de constancia reposiciona la brújula del inconsciente. La repetición consciente es la forma más elevada de oración. Y es ahí donde la ciencia y la espiritualidad se encuentran. Ambas reconocen que lo sagrado está en la continuidad. Lo que repites con atención se convierte en tu firma vibracional. Y cuando la vibración se estabiliza, el universo se reorganiza a su alrededor. El entusiasmo es el primer paso, pero es la serenidad la que sostiene el camino. La dopamina abre la jornada, pero es la acetilcolina, esa presencia silenciosa, la que la convierte en destino.